está como ahí dando vueltas. ¿Querés que intente grabarlo? No, ahí está, ahí lo tomo, ahí lo tomo. Bueno, vamos de nuevo. 1 de octubre de 2020, clase de diseños cuasi experimentales. Paso a compartir pantalla. ¿Se ve la pantalla a todo completo, digo? Se ve completa. Genial, vamos de nuevo. Estos diseños, los diseños cuasi experimentales, en su estructura general son muy similares a otro tipo de diseños que veníamos viendo, ¿sí? Hay algunas pequeñas particularidades en términos de su estructura, de la forma en que podemos organizar los grupos cuando tenemos más de un grupo, o el grupo cuando tenemos uno solo. Pero se parecen mucho, así que cuando tengan que estudiarlos, hagan un mismo paquete, traten de hacer un esfuerzo por organizar el estudio de manera de meter todo junto, la revisión y la lectura de los diseños experimentales, particularmente los de comparación de grupos, que lo hemos venido viendo también, y en algún aspecto también compartido los diseños experimentales de caso único, ¿sí? Que también los vimos hace muy poquito. ¿Cuál es la principal diferencia entre los diseños cuasi experimentales y el resto de los que vimos? La principal diferencia tiene que ver con la palabra azar, ¿sí? Ustedes recordarán, y si no lo van a redescubrir cuando revisen sus notas, que hemos insistido mucho tanto en la clase de comparación de grupos como en la clase de diseños experimentales de caso único respecto de que dentro de una estructura experimental típica, tradicional, el azar juega un papel muy importante en al menos dos momentos. Pero el típico es el de poder tener un pool de participantes o de sujetos, si estamos hablando de estudios como de los animales, y a través del azar tener la posibilidad de que todos los integrantes de ese pool puedan ser asignados por azar a las diferentes condiciones que estemos considerando como experimentos, ¿sí? Típicamente, por ejemplo, un grupo control y un grupo experimental. La otra condición que sugieren León y Montero, y que yo voy a retomar al final de la charla para plantearles una alternativa, es que además por azar uno asigne las condiciones a los grupos. Es decir, si sabe que va a tener dos grupos, por azar determine cuál va a ser el grupo experimental y cuál va a ser el grupo control. ¿De acuerdo? Pero si nos atenemos a una mirada clásica, tradicional, presente en casi cualquier manual de metodología de investigación, lo fundamental es que cuando hablamos de experimentos puros o experimentos reales, todos los participantes de nuestra muestra tengan la posibilidad de ser asignados por azar a las condiciones del experimento, ¿vale? Eso es el único atributo que no comparten estas estrategias que queremos discutir hoy. Los diseños cuasi experimentales no, por diversas razones, no pueden, no se puede usar el azar para asignar los participantes a las condiciones, ¿sí? Por lo cual, este tipo de estrategias, como vamos a ver ahora, son estrategias muy, muy interesantes cuando tenemos que trabajar en la vida real, entre comillas, ¿sí? Cuando, por ejemplo, estamos en una escuela y nos piden que evaluemos un programa nuevo, cuando estamos en una empresa y nos piden que evaluemos algún tipo de incentivo especial que quieran estar aplicando para los empleados de un sector, cuando estamos en una institución de salud pública y nos piden que evaluemos algún tipo de dispositivo nuevo, ¿ok? Son casi todas condiciones en las cuales es muy poco probable que nosotros podamos recurrir al azar para configurar los grupos, o para, mejor dicho, para asignar los participantes a los grupos que queremos evaluar, ¿ok? Entonces, este ya es un punto muy importante que tienen que tener en cuenta cuando hablamos de los diseños cuasi experimentales. Pero excepto por eso, en todos los demás aspectos principales que caracterizan a la investigación experimental son muy similares, ¿vale? Lo que tienen aquí, para facilitar su estudio, incluso para comparar con unidades previas que hemos venido desarrollando en la materia, es un pequeño cuadro que representa las dos principales estrategias que hemos venido discutiendo, a menos de la perspectiva cuantitativa en la materia, ¿sí? El paradigma asociativo, que es el más sencillo, ¿sí? En donde las hipótesis que barajamos son hipótesis de covariación, ¿ok? Y los diseños que hemos discutido ahí son diseños que los hemos charlado o con Silvina o conmigo, ¿sí? Los diseños de investigaciones con encuestas o los estudios observacionales, ¿sí? Hagan un poquito de memoria y los recordarán. Y en este último tramo que arrancamos en este semestre, estamos metiéndonos dentro de los paradigmas experimentales, donde lo que ahí predominan son
la formulación de hipótesis causales. La causalidad es el punto central de los diseños experimentales, de paradigma experimental. Y la familia está integrada por las tradiciones que ya hemos discutido de comparación de grupos y diseños experimentales de caso único, y por el grupo que les voy a presentar hoy, la estrategia de diseños cuasi experimentales. ¿Okay? Simplemente para que me pareció que esto les podía también empezar a ayudar a ordenarse en cómo ir haciendo comparaciones entre los diferentes tipos de diseños de investigación que hemos venido trabajando en la asignatura hasta ahora, al menos desde la perspectiva cuantitativa. Eso es importante, ¿sí? Este cuadro sería diferente si quisiéramos integrar la información de los diseños quali. Bueno, ¿cuáles son las características entonces de los enfoques experimentales y cuasi experimentales? Es muy importante que tengan en cuenta esto, la experimentación, perdón, me fui. La experimentación y la cuasi experimentación estudian siempre efectos causales de una variable independiente mediante el control preciso de las fuentes de variación extrañas, ¿sí? Todo lo que hacemos dentro del ámbito de la experimentación en sentido general, hablando tanto de experimentos puros como de cuasi experimentos, tiene que ver con tratar de poner a prueba algún tipo de hipótesis causal. Y en ese ejercicio hacemos todo lo necesario para controlar las amenazas a la validez interna y a la validez externa, ¿sí? Esto ya lo tienen que tener más o menos establecido, ¿ok? Esto es válido tanto para las estrategias experimentales tradicionales o puras o reales, como lo quieran llamar, como para el grupo de diseños que vamos a revisar ahora en breve, que son los diseños cuasi experimentales, ¿sí? Entonces, un punto compartido es que en ambas estrategias existen hipótesis causales, que son las que queremos poner a prueba, ¿sí? Todos los diseños que vamos a ver van dirigidos a eso, ¿vale? Ha habido limitaciones, lo hemos discutido incluso al presentar tanto lo de comparación de grupo como lo de caso único, que hay limitaciones a investigación experimental. Algunas son técnicas, y nos obligan a hacer alguna consideración al respecto y tomar alguna estrategia, algún camino. Y otras han emergido justamente porque en los últimos años, particularmente en las ciencias del comportamiento, y la psicología ha sido una de las que más contribuciones ha hecho, ha habido como alguna dinámica muy particular de la comunidad científica revisando los límites, alcances y posibilidades de las herramientas con las que generamos evidencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en años recientes, los investigadores sociales se han animado a cuestionar los diseños de investigación que tienen al enfoque experimental como base, por una serie de cambios e intereses políticos y sociales, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? La creciente demanda en dar más protagonismo a grupos desfavorecidos, ¿sí? La emergencia dentro de la literatura del tercer mundo, de la literatura científica, quiero decir, ¿no? Del tercer mundo y de los problemas que enfrentamos en los países en vías de desarrollo como el nuestro, ¿sí? Por también un mayor interés hacia temáticas feministas y campos relacionados afines, ¿sí? O sea, hay una serie de elementos que circulan en la sociedad contemporánea y que atraviesan a las prácticas científicas. Y dentro de las prácticas científicas, como las que estamos discutiendo hoy, eso tiene consecuencias, tiene efectos, ¿sí? Que van de, bueno, decir, bueno, a ver, ¿dónde ponemos más el énfasis en la forma en que estamos investigando? ¿O qué herramientas podrían ser más adecuadas para poder abordar estos fenómenos nuevos que presentan desafíos muy particulares, ¿sí? En este escenario, los diseños cuasi experimentales han adquirido un nuevo valor, una nueva mirada. Quiero insistir con esto. Ustedes recuerden que yo siempre les trato de proponer una mirada histórica. No es que los diseños cuasi experimentales sean un descubrimiento de ahora, ¿sí? No se crearon hace 5 años atrás o 10 años atrás. Los diseños cuasi experimentales forman parte de nuestra disciplina desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Desde el momento mismo en que la psicología prácticamente tuvo que empezar a meterse con lo que llamamos hoy la investigación aplicada, ¿sí? Entonces, en ese escenario, los diseños cuasi experimentales empezaron a dar sus primeros pasos, y de hecho yo les voy a dar un par de ejemplos hoy que le van a mostrar a ustedes que son, entre comillas, antiguos, o que tienen ya varios años, como para que vean desde dónde venimos. Y también les voy a recomendar al final de la clase la lectura de un artículo relativamente reciente que demuestra la vigencia, la utilidad de la aproximación cuasi experimental, no solamente en la ciencia del comportamiento, sino en el campo por ahí que uno asocia quizás con desafíos más complejos y con técnicas más rigurosas, que es el de las neurociencias. Es decir, los diseños cuasi experimentales
tienen una resignificación y una nueva utilidad hoy, pero no son nuevos. Hace mucho tiempo que están con nosotros. ¿Okay? Sofi tiene una consulta, dice, pero entonces, ¿en los diseños experimentales no podrían poseer perspectiva de género? ¿O por qué se trae a la luz su limitación? Porque el tema es así, los diseños cuasi experimentales admiten trabajar en condiciones naturales, ¿sí? Que es como la contradefinición de un experimento. El experimento se hace siempre en condiciones muy, muy controladas, en situaciones de laboratorio típicamente, ¿sí? ¿Podríamos llevar la situación de género al laboratorio? Por supuesto que sí, pero, digamos, introducimos allí también, en este afán de el control de las amenazas a la validez interna, por ahí podríamos estar introduciendo demasiada artificialidad y perder de vista elementos más ricos del fenómeno. Entonces, en una situación natural, por ejemplo, en una escuela, en una empresa, todo lo que tenga que ver con género se expresa naturalmente. Entonces, yo podría trabajarlo mucho mejor resignando el tema de la asignación por azar de los participantes de las condiciones. ¿Vale? Ok, dijo. Perfecto, ¿sí? Quiero ser muy claro con esto, no es que ese tema esté vedado, sino que lo podés abordar desde la estrategia experimental más pura y tradicional, pero en la balanza, en la relación costo-beneficio, por ahí perdés cosas que en una situación natural se verían más claramente y podrías abordar más comprensivamente con un diseño cuasi experimental, sabiendo también que la aproximación cuasi experimental, como vamos a ver en breve, también tiene sus limitaciones, ¿sí? ¿Ok? ¿Estamos? Pero digamos, empecemos por empezar valga la redundancia, a introducir algunos elementos de comparación entre la tradición experimental y la cuasi. Una diferencia es la asignación por azar de los participantes de las condiciones. En uno está presente, en lo que estamos discutiendo hoy no está presente, ¿sí? Otro es el ámbito de preferencia de aplicación de estos diseños. La tradición experimental pura o real generalmente está restringida a la condición de laboratorio. No obstante, si queremos poner a prueba una relación de causalidad en condiciones naturales, una escuela, un hospital, una empresa, un barrio, la tradición cuasi experimental es casi como la primera elección, con sus variantes, que ya vamos a ver. ¿Estamos hasta acá? Entonces, justamente, aprovechando que estamos hablando de ámbitos de aplicación, los cuasi experimentos son más frecuentes en contextos aplicados. Por ejemplo, cuando queremos introducir un cambio en una escuela, ¿sí? Cuando se prueba un tiempo abierto o flexible en el mundo laboral. Y podría ir agregando un montón de ejemplos más. De hecho, los ejemplos que están incluidos en la presentación van en esa línea, mostrarles a ustedes que hay una gran variedad de escenarios en donde podemos aplicar estrategias cuasi experimentales. ¿Estamos? También, cuando vamos a considerar los diseños cuasi experimentales, cuando pretendemos determinar la efectividad de las instituciones o de instancias gubernamentales u organizaciones de servicios, ¿sí? En este caso, el término que generalmente usamos es el de evaluación de programas, ¿sí? Algo de esto discutimos en la clase pasada cuando hablamos de los diseños experimentales de caso único, en donde yo les recomendaba que por su ubicuidad y sobre todo porque es una herramienta que no nos demanda a los psicólogos manejar estadística, la estrategia de caso único podría ser una estrategia también de evaluación de primera mano de la efectividad en el contexto clínico, pero de nuevo, si tomamos comunidad a una empresa o a un barrio o a una organización gubernamental, podríamos usar la estrategia de diseño experimental de caso único como una herramienta para evaluar la efectividad de un programa, ¿sí? Pero si lo queremos hacer desde el punto de vista de la estrategia de comparación de grupos, nos venimos al terreno de los diseños cuasi experimentales y en general la literatura que van a encontrar allí, manuales de metodología de investigación o manuales más especializados, es referirse a este ámbito como el ámbito de la evaluación de programas, ¿ok? Donde los diseños cuasi experimentales son de las primeras herramientas a elegir y yo agregaría allí la estrategia de diseños experimentales de caso único. ¿Estamos? Por ejemplo, supongamos que estamos desarrollando una nueva forma de prevención de la transmisión del COVID. Vamos todos con eso. Bueno, podríamos llegar a la consideración de que el dispositivo creado por, no sé, por la Organización Mundial de la Salud
podría ser de utilidad para el ámbito de Córdoba en relación al dispositivo creado por el COE. Bueno, uno podría ver si puede aplicar el dispositivo del COE en una barriada y el dispositivo de la Organización Mundial de la Salud en otra barriada y evaluar, como harían un experimento antes y después, para ver si se incrementa la adopción de las medidas de distanciamiento social, de uso del barbijo y en consecuencia si se reduce la contagiosidad en esas barriadas, ¿sí? Nada, es una forma de aplicar un diseño cuasi experimental desde la perspectiva de evaluación de programas para evaluar si, en este caso, si un programa, el de la OMS o el del COE local, funciona y cuál funciona mejor, ¿está? ¿Ok? Eso sería una posibilidad. Después le voy a tirar otro ejemplo, que a lo mejor lo pueden pensar más cercanamente ustedes cuando veamos un diseño muy especial de los cuasi experimentales. Es probable también que el tema de evaluación de programas lo hayan visto en psicología sanitaria, porque, digamos, en psicología ¿Es una afirmación o una pregunta? No, digamos, es un contenido que se podría ver ahí. Sé que ven los diseños de cohorte, los diseños epidemiológicos, sobre los cuales hemos hablado en asociación a los estudios por encuestas, pero es probable que también en evaluación de programas lo puedan haber visto o lo puedan llegar a ver en sanitaria. Si nos guiamos por esa... ¿Eh? Yo lo transformaría en una expresión de deseo. A mí me encantaría que en sanitaria, en educacional, vieran la estrategia de evaluación de programas porque son ámbitos de la psicología donde hay justamente mucha aplicación de intervenciones y es necesario saber si funcionan o no. Okay. ¿Estamos? ¿Sigo, Brusino, o no? Sí, el comentario es porque a mí siempre me gusta relacionar método con todas las otras cosas que aprenden en otras Con la vida, sí. Claro, Vamos al supermercado y decimos, acá podríamos estar aplicando un método de investigación. Claro, porque si no parece que método no sirve nada más que para hacer una tesis de licenciatura y en realidad la metodología se aplica a toda la práctica profesional también, además de la académica y científica. Bueno, nada, haremos un estudio al final de la cursada para ver si logramos que nuestros estudiantes se lleguen a una noción más cercana a la que vos crees que deberían lograr. Está bueno, veremos. Si no, nos vamos a deprimir mucho. Bueno, retomo. ¿Por qué le decimos cuasi experimentales? ¿Sí? Es una expresión que viene del latín y simplemente significa como sí o casi. ¿Sí? O sea que un cuasi experimento es casi un experimento verdadero y ese casi lo que le falta es lo que yo les mencioné hace unos minutos. Básicamente, la imposibilidad por diversas razones de asignar por azar los participantes a las condiciones que estamos considerando para nuestro experimento. ¿Sí? Por eso se llama cuasi experimental. ¿Ok? No hay, como dice ahí la leyenda en rojo, un control efectivo de la variable de selección. ¿Sí? Por las razones que sean. Les doy un ejemplo que me ha pasado a mí muchas veces cuando era estudiante y después a gente que trabajó conmigo. Ir a un colegio, haber pensado un diseño experimental puro y a la hora de querer mezclar los pibes y las pibas de cada curso, que la directora o la maestra o maestro te diga, no quiero que los mezcles, porque me rompes el dispositivo escolar, lo que fuera, qué sé yo. Entonces tenés que trabajar con la estrategia que van a encontrar muchas veces en la literatura de grupos intactos. Es el primero A contra primero B. Si en primero A están los más brillantes y en primero B los más o menos, mala suerte. Son las condiciones establecidas por la institución escolar. Entonces, nada, ahí haces un cuasi experimento. Tomas a cada uno como un grupo y harás lo mejor que se pueda para controlar cualquier otro tipo de variable. ¿Vale? Esa es una situación muy particular y muy frecuente dentro del ámbito de la investigación en las escuelas de la provincia de Córdoba, por ejemplo. ¿Hay muchos diseños cuasi experimentales? Sí, hay muchos. ¿Sí? De hecho, yo hoy no voy a agotar la lista. Simplemente voy a presentar algunos de los más reconocidos. Pero si a alguien le interesa este territorio, quiero a uno por lo menos, si a uno le interesan los diseños cuasi experimentales, tiene que saber que por suerte hay mucha literatura en inglés. Hay algo menos en español, pero se puede buscar. Porque de nuevo, estamos hablando de diseños de investigación aplicados. Entonces, áreas de aplicación de la psicología, por suerte, hay montones. Y este tipo de estudios cada vez son más frecuentes. ¿Vale?
Entonces, hay una gran variedad de diseños cuasi experimentales. Y la otra noción que se tienen que llevar es que hay poca pérdida de estatus social o de prestigio si decimos que vamos a hacer un cuasi experimento en vez de un experimento verdadero. No pasa nada, gente. ¿Tá? Recuerden que la mirada que más o menos hemos venido compartiendo con ustedes, Silvina y yo, es una mirada más pragmática de la investigación, ¿sí? En donde la elección de la herramienta con la que vamos a trabajar o estudiar un tema está determinada justamente por la naturaleza del problema. Entonces, si la naturaleza del problema requiere de una estrategia cuasi experimental, haremos eso, ¿vale? ¿Okay? No hay ningún problema con eso, es una herramienta válida. Y por eso le estamos enseñando en un curso de tercer año de una carrera universitaria, ¿está? Entonces, ¿cuándo aplicamos un enfoque cuasi? Cuando, como investigadores o investigadoras, no podemos cumplir los requerimientos de un experimento verdadero, ¿sí? Debido a que, como les dije, no podemos asignar aleatoriamente los participantes a las condiciones experimentales. Eso es el punto más distintivo, diría el único, ¿sí? Entre las estrategias experimentales y cuasi experimentales. Los estudios cuasi experimentales entonces se llevan a cabo donde existen barreras éticas o prácticas para realizar experimentos verdaderos o estudios experimentales, ¿sí? ¿Ok? El ejemplo que les di recién de una escuela en donde un directivo de la escuela o un maestro nos impide mezclar los pibes y las pibas tal como pediría la estrategia experimental verdadera o tradicional, es un ejemplo muy frecuente y muy fácil de entender, ¿sí? Hay otras situaciones que ya vamos a ir discutiendo en donde no podemos hacer más que otra cosa más que aprovechar la situación ya naturalmente establecida, ¿sí? En ese aspecto, se parece un poco a alguna estrategia que ya discutimos de los ex-post facto, en donde por ahí no podemos manipular variables independientes, entonces las medimos, no las manipulamos, las medimos y conformamos grupos en función de eso, ¿sí? Recuerden los ejemplos que discutíamos entonces cuando hablábamos de los ex-post-facto sobre los estudios de Angelina Pilati y consumo de alcohol, ¿sí? Ella no puede, o le costaría mucho justificar éticamente el estudio, intoxicar con alcohol a los participantes de esos estudios. Sin embargo, sí puede preguntar a cada participante cuál es su consumo de alcohol y en función de eso conformar grupos para después pensar algún tipo de estrategia, ¿sí? Bueno, hay situaciones equivalentes en donde justamente por algún aspecto ético no podemos hacer una manipulación muy clara de decir, bueno, este grupo va a ser expuesto a este tratamiento y este grupo no, pero podemos trabajar como si fuera un experimento natural y trabajar de esa manera tendríamos la posibilidad de armar un cuasi experimento, ¿sí? Comparando al menos dos condiciones. Una condición de grupo expuesto a la variable que nos interesa y una condición de grupo control. Mínimo. ¿Estamos? En este cuadro, también pensado para ayudarlas a repasar estos contenidos y empezar a sistematizarlos, les pongo varios elementos, varias categorías y la comparación entre la investigación básica y la investigación aplicada. Y esto tiene que ver con lo que mencionaba yo al principio, la decisión o la posibilidad de usar un experimento verdadero, ¿sí? O un cuasi experimento. Tiene que ver un poco con el comentario que hizo, ya no me acuerdo quién, sobre si podemos llevar las cuestiones de género a la situación de laboratorio. Sí, las podemos llevar. Nada más que acá yo les voy a dar una situación de marco de referencia general. ¿Qué cosas podemos hacer típicamente en investigación experimental tradicional asociada con investigación básica de laboratorio? ¿Y qué cosas se pueden hacer en investigación aplicada? Cuando vean que no coinciden los colores, es porque, fíjense que en un lado hay celeste, del otro lado hay como un amarillito, es porque hay algún tipo de matiz, de diferencia entre la estrategia experimental tradicional y la estrategia cuasi experimental que estamos discutiendo hoy. ¿Sí? Entonces, vamos por el principio. Objetivos. ¿Hay objetivos en los dos tipos de estudios? Sí, en los estudios experimentales y en los cuasi experimentales hay objetivos. En general, en los experimentales puros son objetivos exclusivamente dirigidos a temas de causalidad, ¿sí? Vamos a establecer una relación de causa-efecto entre una variable independiente que nosotros manipulamos y que creemos que va a tener un efecto sobre una variable dependiente, ¿vale? En los estudios cuasi experimentales la causalidad está presente, pero también vamos a ver que son estudios que se usan, en donde se usa mucho esta estrategia, para
evaluar cambios a lo largo del tiempo, ¿sí? Se parece ahí a lo que discutimos la semana pasada, a los diseños experimentales de caso único, ¿sí? Medidas repetidas a lo largo del tiempo, ¿vale? Con respecto a los efectos inferidos, una vez que hacemos un experimento, en la investigación básica, los efectos causales no son espurios. ¿Qué quiere decir? Como hacemos todo lo posible dentro de una situación de laboratorio para poder controlar las amenazas a la variedad interna, cuando empezamos a evaluar los efectos de causalidad que encontramos, hay pocas probabilidades de que haya algo ajeno, una variable extraña interviniente que esté afectando eso. Porque, de nuevo, si hicimos a conciencia nuestro trabajo, esa situación de laboratorio es muy artificial, muy recortada y está todo bastante controlado, ¿sí? En la situación de la vida real, en la situación de una investigación aplicada, en la situación donde vamos a aplicar un diseño cuasi experimental, hay, por supuesto, riesgos de que algo salga mal. O hay riesgo de que algo afecte a esa relación de causalidad que nosotros queremos demostrar, ¿sí? Eso es así. Y lo tenemos que tener en consideración porque, bueno, forma parte de la naturaleza de la investigación en el ámbito aplicado, ¿ok? Hay muchas cosas que están ocurriendo al mismo tiempo mientras nosotros también estamos trabajando, aplicando nuestra intervención, haciendo nuestras medidas pre-test y post-test, que pueden estar afectando la validez interna y la validez externa de este tipo de estudios, particularmente la interna, ¿sí? Estamos hasta acá, así que ahí van a ver que encontramos que ya hay alguna diferencia. Con respecto a los supuestos y las condiciones, son los propios del paradigma experimental, es decir, esto ya lo discutimos desde la clase que dio Vicky, ¿se acuerdan? Que la variable independiente tiene que anteceder a la dependiente, etcétera, etcétera. Sí, son 2 o 3 supuestos que ustedes tienen que tener claro ya a esta altura del año. Bueno, son iguales, tienen que estar presentes en ambas estrategias. Con respecto a las fuentes de confundido, cosas que pueden afectar esta pretensión de demostrar una relación causal. Bueno, en la situación de laboratorio, que corresponde a la investigación básica con diseños experimentales tradicionales o verdaderos, hay un fuerte control, ¿sí? Todo lo que uno hace en laboratorio tiene que ver con disminuir las amenazas de la validez interna. Por otro lado, y acá ya hay otra diferencia, en la estrategia cuasi experimental hay escaso control, ¿sí? Por supuesto, podemos hacer mucho esfuerzo en tratar de minimizarlas dentro de una escuela o una empresa, pero tienen que saber que siempre hay un montón de cosas que están ocurriendo al mismo tiempo ahí, porque esa es una situación de la vida real, ¿sí? Y en la vida real pasan cosas todo el tiempo, ¿sí? Variables coyunturales, variables internas de la institución donde uno está trabajando, un montón de factores pueden estar incidiendo. Entonces, esa es una diferencia. Respecto de cómo seleccionamos las unidades o los participantes, bueno, en los experimentos verdaderos siempre va a ser por azar, ¿ok? Mientras que en este tipo de universo, en el ámbito de la investigación aplicada, por muy diversas razones, va a estar sesgada, ¿ok? Recuerden el ejemplo que le di hace un rato, que yo vaya a una escuela y ahí me impidan dividir los cursos y tengo que trabajar con primero A contra primero B, por ejemplo. Bueno, ya está sesgado eso. Y eso es muy frecuente en el ámbito de la investigación aplicada. ¿Sobre qué tipo de validez hace énfasis cada una? ¿O en dónde es más fuerte cada una? Bueno, la investigación experimental, la que típicamente se hace en laboratorio, lo que llamamos investigación básica, es muy fuerte en la validez interna, ¿sí? Como yo justamente puedo armar un setup experimental controlando, qué sé yo, temperatura, luz, sonido y un montón de cosas, posición de la persona que está haciendo la tarea experimental, etcétera, etcétera. Tengo un muy fuerte control sobre las amenazas en la validez interna. Por el contrario, la investigación cuasi experimental o la investigación aplicada es mucho más fuerte en la validez externa, porque como estamos trabajando en la realidad, o con las personas más cercanas a la realidad, esas personas son muy parecidas a otras personas de otra escuela parecida, ¿sí? Entonces, los diseños cuasi experimentales son potentes en lo que tiene que ver con la capacidad de generalizar los resultados en su validez externa. ¿Estamos? Lo cual me lleva al último punto, ¿sí? Los alcances de los resultados son restringidos para el caso de los experimentos puros y son muy generalizables para el caso de los cuasi experimentos. ¿Estamos? Pueden hacerse ustedes tablas comparativas como esta, agregando otras categorías, tratando de ver en qué aspectos son cercanos o en qué aspectos hay pequeños matices de diferencias, como para que tengan alguna idea. Pero recuerden que la diferencia central es el tema de la asignación por azar de los participantes a las condiciones. Esa es la diferencia central. En los experimentos tenemos azar y en los cuasi experimentos no. ¿Tá? Esa es la diferencia central que los distingue. Después en su organización, en su estructura van a ver que son muy parecidos. De hecho, en las fases de la investigación aplicada son muy parecidas a las fases de la investigación de laboratorio. Si yo tengo que plantearme un problema,
tengo que formular una hipótesis de relaciones causales, tengo que adoptar un diseño de investigación X, que ya vamos a ver cuáles podrían ser, tengo que pensar una estrategia de recogida y análisis de datos, voy a medir de la misma manera que mido en el laboratorio, ¿sí? O sea, con rigurosidad, medidas objetivas, etcétera, etcétera. Y tengo que hacer pruebas estadísticas para interpretar los resultados, ¿sí? Que básicamente son las mismas, con alguna pequeña variante. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy pensando en un diseño pre-test, post-test con grupo control, en general voy a estar recurriendo o a prueba T o a algún tipo de análisis de varianza, ¿sí? No importa si ese pre-test, post-test con grupo control es con grupo control asignado al azar, estrategia experimental, o no asignado al azar, estrategia cuasi experimental. La operación estadística que tengo que hacer sobre los datos que recogí es la misma. ¿Estamos? ¿Ok? Y el modo de obtener conclusiones es similar en ambas tradiciones, así que en eso son totalmente iguales. ¿Vamos? Bueno, entonces, un diseño cuasi experimental es un conjunto de procedimientos o estrategias de investigación que típicamente está orientado a la evaluación del impacto de tratamientos en aquellos contextos donde la asignación de las unidades no es al azar y al estudio de los cambios que se observan en los sujetos en función del tiempo, ¿sí? ¿Está? Ese es otro matiz que se va a ver particularmente dentro de un grupo muy especial de diseños cuasi experimentales que tienen que ver con seguir a un individuo o un grupo, mejor dicho, o a varios grupos a lo largo del tiempo antes o después de aplicar una intervención. ¿Estamos? Entonces, diseños cuasi experimentales los podemos clasificar a grandes rasgos en estrategias transversales. Son diseños en donde hacemos nuestra aplicación de la variable independiente una única vez y generalmente medimos una o dos veces, pretest y posttest, ¿sí? O solo posttest, ya lo vamos a ver, ¿ok? Y la otra clasificación que está integrada dentro de los diseños cuasi experimentales son las estrategias longitudinales, que se parecen a los diseños experimentales de caso único que vimos la semana pasada. Es decir, vamos a estar midiendo una variable dependiente, mínimo, a lo largo del tiempo. Varias veces, ¿ok? ¿Está? ¿Sí? Ya vamos a ver cuántos arreglos hay posibles en relación a esa medición. Pero, de nuevo, es simplemente para que ustedes también se vayan ordenando. Es decir, los diseños cuasi experimentales se pueden subclasificar en estrategias transversales, en donde lo que estamos haciendo son una única medida, como mucho dos medidas, pretest y posttest, pero una vez que terminamos de hacer ese ejercicio de medición, ya está, nuestro experimento se cerró, podemos hacer los análisis de datos que corresponden y sacar las conclusiones que sean necesarias. Y la otra estrategia o la otra subclasificación es la estrategia longitudinal. Son diseños en donde vamos a estar midiendo la variable dependiente muchas veces en el tiempo, antes o después de la aplicación de la intervención. ¿Estamos? Ya vamos a ver más ejemplos específicos. Yo la verdad que no me acuerdo si Vicky los introdujo también a la notación de los diseños experimentales en su clase. Si no, bueno, nada, después los pueden rastrear porque es una notación clásica. Porque en muchos manuales se representan los diseños experimentales con algunas pequeñas letras que hacen referencia, la O siempre hace referencia a las observaciones de la medida dependiente, y la X hace referencia a la aplicación del tratamiento y otra letra diferente de X, que puede ser la C, hace referencia al grupo control, etcétera, etcétera. Yo voy a dejar de presentar un rato, denme un segundo a ver si puedo pasar a la... No sé si alguien está... Dejar de compartir. Si alguien está teniendo a mano los apuntes, pero si leen el texto de diseños cuasi experimentales que tienen en la literatura, van a ver que hay una serie de símbolos que los autores usan para representar a los grupos. ¿Se ve ahí o no? Sí, decime si se ve. No, no se ve, Juan. Y no vimos las anotaciones en la clase de experimentos. ¿Ahora qué están viendo? ¿Me están viendo a mí con un libro o no? No. No se ve nada. Dejar de presentar. A ver, vamos de nuevo. Qué desastre esto. Dejar de presentar, dejar de compartir.
Abrir una llave. No, esa no es. Bueno, nada, si alguien tiene el apunte de métodos, ¿por qué no me puedo ver yo ahora? Tenés la cámara deshabilitada, seguramente. Ah, es una buena. A veces lo más sencillo es lo más fácil de hacer. ¿Y ahora sí me ven? Sí, ahora Sí. sí. Bueno, si yo veo. ¿Y ahí se ve el libro o no? Sí. Sí, también. Este es el capítulo de cuasi experimentos de León y Montero, y ahí tienen un montón de notaciones, como las que le estaba, que ya les voy a volver a presentar en la pantalla, ¿sí? Son, no sé si, la verdad que no puedo darme cuenta si lo ven con detalle o no, pero... La gente ciega como yo por lo menos no lo va a ver. bueno, Solo se ve el subrayado, no más que eso. y ahí, Ahí sí un poquito más, sí. Sí, bueno, esa es el típico, la típica forma de notación de los diseños experimentales en general, y los cuasi experimentales también, ¿sí? Yo me voy a volver a la clase ahora, denme un segundo, y de paso les pido que me confirmen si lo ven. ¿Qué están viendo ahora? tu presentación. Bueno, ¿y qué se ve? Se ve letras, G, no sé cuánto. Sí. Bueno, nada. Esto es muy parecido a lo que les acabo de mostrar así crudamente con el libro, con el capítulo del libro, pero lo que quiero decirles simplemente es esto. En cualquier manual de metodología de investigación que tenga que ver con diseños experimentales van a encontrar que generalmente usamos letras y una ubicación espacial de las letras para poder identificar qué tipo de diseño tenemos ahí, si es de comparación de grupos, si es de medidas repetidas, etcétera, etcétera, ¿sí? Nada, acá lo que tiene es una representación gráfica justamente de las estrategias transversales y longitudinales. Tengan en cuenta el tema del tiempo, porque los diseños longitudinales cuasi experimentales requieren de muchas medidas en el tiempo de la variable dependiente, o al menos de una variable dependiente, mientras que la estrategia típica transversal es medir a un grupo y compararlo con otro, pero esas mediciones ocurren al mismo tiempo y una vez que las obtuve ya terminé el estudio, se acabó. ¿Ok? ¿Estamos? Esto también para ayudarlos a organizar, ayudarlos y ayudarlas a organizarse. ¿Cuál es la unidad de análisis y el tipo de datos que vamos a estar recogiendo en este tipo de estrategias cuasi experimentales? Podemos estar trabajando con un individuo, podemos estar trabajando con un grupo de individuos, podemos estar obviamente obteniendo datos de un individuo o podemos estar obteniendo datos de un conjunto de individuos. Las técnicas de análisis son muy parecidas a las técnicas de análisis que están discutiendo o que van a repasar cuando se pongan a estudiar diseños experimentales, lo que hemos venido viendo en las clases previas, ¿sí? Análisis de regresión, análisis de varianza, análisis de covarianza, análisis múltiples de la varianza, análisis de regresión en las medidas, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay varias estrategias o estrategias más sencillas. Yo hoy, hace un ratito, les hablaba del ejemplo del diseño pretest post-test, en donde uno puede hacer comparaciones intragrupo entre el pretest y el post-test y entre grupos, entre las diferencias entre el pretest y el post-test del grupo control experimental, y generalmente eso lo podemos resolver con una prueba T, por ejemplo, ¿sí? Las estrategias de análisis estadístico son las mismas. Si los diseños son equivalentes, se trata del mismo tipo de pruebas, ¿ok? Así que nada, eso es importante porque conociendo unas, ya tienen el know-how o la base para poder hacer los análisis estadísticos dentro de cada tipo de estrategia experimental o cuasi experimental. Ámbitos de aplicación prototípicos de los diseños cuasi experimentales. Bueno, en el ámbito clínico y psicopatológico, porque muchas veces podemos trabajar imposibilitados de usar el azar, pero podemos trabajar haciendo comparaciones entre grupos que reciben diferentes tratamientos o entre grupos que tienen diferentes condiciones psiquiátricas o psicopatológicas y podemos evaluar la eficacia de una intervención, etcétera, etcétera. Otro contexto típico de trabajo es la psicología del desarrollo, porque como les vengo diciendo, hay un conjunto de herramientas de diseños cuasi experimentales que están dirigidas a los estudios longitudinales. Son estudios que yo puedo usar justamente para evaluar un montón de aspectos que corresponden o le interesan a la psicología del desarrollo, a la psicología de la niñez, o la psicología de la adolescencia, o la psicología de adulto mayor. Son aspectos en donde la mirada está puesta en el paso del tiempo y donde uno quiere evaluar alguna dimensión psicológica o cognitiva o neurocognitiva, por ejemplo. Y obviamente también podemos aplicar la estrategia cuasi experimental dentro del campo de la psicología social o del campo de la evaluación de programas, que es algo que ya mencionamos al principio. ¿Está?
En los enfoques transversales, entonces, lo que tenemos son contextos aplicados donde las muestras no van a proceder de las poblaciones según un procedimiento de selección aleatoria y donde nosotros, obviamente, la vamos a poder asignar al azar a los participantes, ¿sí? Y la estrategia que vamos a usar es muy parecida a la de los diseños experimentales. Por ejemplo, en la prototípica, pretest, posttest con grupo control. Nada más que en este caso va a ser un grupo control no seleccionado al azar, ¿ok? Va a ser un grupo establecido por las circunstancias en donde estoy. ¿Ok? Dentro del contexto, entonces, cuasi experimental, los participantes van a parar el grupo de tratamiento y el control por su propia decisión a veces o por consideraciones prácticas, ¿sí? Piensen en la maestra que no quiere que mezclemos los chicos. Bueno, nada. Algún será grupo control y otro será grupo tratamiento. ¿Ok? Entonces, en consecuencia, los grupos experimentales y control pueden ser diferentes y no comparables en oposición a lo que ocurre en la investigación aleatorizada, ¿sí? Es decir, yo voy a estar usando una tecnología que supuestamente está dirigida a demostrar relaciones de causalidad. No obstante, tengo que saber que si encuentro un efecto, voy a tener que ser un poco más cauteloso en el reporte de ese efecto y en la explicación del valor de ese efecto, porque por la naturaleza de la estrategia que seguí, no tengo un control específico de amenazas a la variedad interna, como en el caso de diseños experimentales. ¿Está? Entonces, nada, eso. Hay ciertas limitaciones que me obligarán a mí a tener que realizar mucho más estudios en el ámbito aplicado para poder demostrar efectivamente que una intervención funciona o no funciona. ¿Está? Este efecto de sesgo de selección, o sea, me refiero a la imposibilidad de poder asignar a los participantes por azar a las condiciones dentro del campo de los diseños cuasi experimentales, tiene que ver con lo que llamamos como sesgo de selección, ¿sí? Y obviamente es una amenaza a la validez del estudio, ¿sí? Pero de nuevo, cualquiera que adopte una estrategia cuasi experimental sabe que parte desde ahí. Entonces va a hacer todo lo necesario para minimizarlo lo más que se pueda, o hará un conjunto de replicaciones cuando tenga la oportunidad para hacerlo, o simplemente será mucho más conservador, mucho más cauto o cauta a la hora de transmitir alguna recomendación o extraer alguna conclusión del estudio realizado. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, podemos requerir la adopción de técnicas de análisis para corregir los posibles sesgos y neutralizar las variables de selección, de modo que se infiera, como dice aquí, el efecto de los tratamientos sin que esté contaminado por las diferencias iniciales de los grupos. Eso se puede hacer mejorando la medición de las variables, se puede hacer aplicando pruebas estadísticas un poco más complejas, etcétera, etcétera, ¿sí? Las diferencias, entonces, iniciales de los grupos los hacen no comparables o no equivalentes, ¿sí? Y esto es algo que está presente en todos los diseños cuasi experimentales transversales, ¿sí? Vamos al ejemplo prototípico. Diseño pretest, posttest con grupo control. En el caso de los diseños experimentales, como el grupo control es seleccionado al azar, tiene las mismas características que el grupo experimental, ¿sí? Si yo hago una prueba T en las mediciones pre-test del grupo control y el grupo experimental en un experimento verdadero, mi aspiración es que la diferencia sea nula, no sea significativa, ¿sí? Porque eso me garantiza que arrancan iguales antes de la aplicación de mi intervención, ¿vale? En el universo de los diseños cuasi experimentales, hay probabilidades de que cuando yo haga la evaluación estadística, la comparación estadística de las puntuaciones pre-test del grupo control, del grupo experimental y del grupo control no seleccionado por azar, es posible que haya alguna diferencia. ¿Ok? Y lo tengo que tener en cuenta. ¿Sí? Porque podría ocurrir, como les daba en el ejemplo más temprano, de que en un curso hayan quedado los más motivados y en otro curso los menos motivados. Y eso ya, si estoy hablando de efecto de una intervención educativa, podría influir bastante en el desenlace final del estudio. O no, pero lo tengo que medir, lo tengo que saber. Debo ser consciente de que esas diferencias podían preexistir sencillamente porque no las pude repartir aleatoriamente usando el azar. ¿Está? Entonces es importante que lo tengan claro porque es algo que atraviesa todos los diseños cuasi experimentales, ¿sí? En estos diseños que estamos discutiendo ahora, que son el diseño prototípico, el diseño pre-post, ¿sí? Ya tienen que saber, recuérdenlo de la clase que les dio Vicky, que tomamos una medida antes de la intervención, por eso se llama medida pre-test, y otra después, post-test, ¿ok?
Y con esta estructura podemos construir muy diversos tipos de diseños, ¿sí? Ustedes ahí en la representación gráfica que acompaña esta filmina, lo que tienen es una típica investigación en el ámbito escolar, por ejemplo, ¿sí? Se hace un pretest para saber de qué nivel parte un grupo, se aplica una intervención, en este caso podría ser una técnica de estudio o lo que fuera, y se hace una post-evaluación, un post-test, ¿sí? A lo largo del tiempo, y podríamos continuar con esto, podríamos hacer seguimientos, por ejemplo, para ver si se mantienen los beneficios de esta técnica de estudio, ¿ok? Esta es una estructura básica dentro de los diseños de investigación que venimos discutiendo, tanto los experimentales como los que estamos discutiendo hoy, los cuasi experimentales. La diferencia va a estar dada en que en un caso asigno para hacer los participantes y en lo que estamos discutiendo hoy no, pero después la estructura básica se mantiene. Las operaciones que yo puedo hacer son iguales. Un ejemplo entonces de diseño pre-post con un solo grupo, que es un diseño muy frecuente, pero también muy rudimentario, ¿sí? Estoy trabajando solamente con un solo grupo, ni siquiera tengo un grupo control, ni siquiera un grupo control no seleccionado para azar. Es lo que tengo un solo grupo y allá fui, ¿ok? Bueno, el tratamiento entonces en estas condiciones se aplica a un único grupo, ¿sí? Y la eficacia del tratamiento la vamos a evaluar por la diferencia entre la medida pre-test y post-test de ese único grupo, ¿sí? Obviamente, si yo llego a encontrar una diferencia importante, una diferencia estadísticamente significativa entre las mediciones pre-test y post-test para este tipo de diseño, voy a tener que ser, pero muy conservador respecto de los alcances de ese estudio, porque no tengo un grupo control que no haya sido puesto a ese tratamiento o haya sido puesto a un tratamiento alternativo, ¿está? Entonces, es un diseño válido, es un diseño que puedo utilizar cuando puedo trabajar con un grupo intacto, ¿sí? Pero tengo que saber que tiene limitaciones, ¿sí? En el ejemplo que tienen ahí, tienen un ejemplo de un estudio sobre estrategias de aprendizaje, instrucción, aprendizaje e interacción profesor-alumno, ¿sí? Esto es un estudio de observación en el aula, ¿ok? Y dice, este trabajo aborda el estudio de la incidencia de los procesos de enseñanza en el aumento de conocimiento y destreza de un grupo de niños paralíticos cerebrales en los primeros ciclos de enseñanza formal, ¿sí? No hubo grupo control ni nada, solamente un grupo con características muy particulares a los cuales se midió antes de empezar la intervención, se les aplicó algún tipo de intervención que podrían rastrear después ustedes de qué se trata, y se midió después para evaluar si hubo modificaciones atribuibles a la variable independiente a la intervención, ¿está? Un diseño muy sencillo, pero justamente por su sencillez muy limitado. Si fuese posible conformar un grupo control, aunque fuese no seleccionado al azar, la recomendación sería esa, ármenlo, ¿sí? Porque eso les da un poco más de rigurosidad y más confianza si efectivamente encontraron una diferencia al final del estudio, ¿está? Una forma, entonces, de hacer esto más complicado y más interesante es un diseño pre-post, pero esta vez sí agregándole un grupo quasi control, ¿sí? Además del grupo al que se le aplica el tratamiento, medimos en los dos mismos momentos, pre-test y post-test, a la variable dependiente en otro grupo de comparación que no tiene que estar tratado y que, para cumplir con la definición de un diseño cuasi experimental, no tiene que haber sido conformado por azar. ¿Está? ¿Ok? Entonces, el ejemplo que tienen acá es un ejemplo un poco más reciente que el anterior. Es un estudio sobre los efectos de un tratamiento cognitivo-conductual para la hipocondría en los sesgos atencionales, ¿sí? Entonces, en el estudio conformaron dos grupos. 12 pacientes con hipocondría, de acuerdo a criterios, fíjense, el DSM que existía en esa época, el DSM-3R, el DSM-3 revisado, y se los comparó contra 17 sujetos normales. ¿Ok? ¿Estamos? Y ahí tiene una descripción de qué tomaron como variable dependiente, la medida de atención hacia los estímulos amenazantes, usaron la tarea Stroop emocional, una tarea típica de la psicología, ¿ok? Nada, es como el diseño anterior, nada más que acá yo le agregué un grupo. En este caso, estos investigadoras, Pilar Martínez y Amparo Velo. Amparo es una muy reconocida académica en el campo de las técnicas cognitivo-conductuales en el ámbito iberoamericano. Lo que hicieron fue tomar como grupo experimental a los 12 pacientes con criterios de hipocondría según un manual de clasificación para la época y los compararon en el desempeño con respecto a un grupo de 17 sujetos normales, ¿sí? Los midieron antes
Luego a un grupo le aplicaron el tratamiento cognitivo-conductual, al otro grupo no, y los midieron después. Y evaluaron las diferencias. ¿Está? Eso es un diseño pre-test, post-test o diseño pre-post con grupo de cuasi-control dentro de la estrategia cuasi-experimental. Otra forma son los diseños pre-post, pero que tienen otras formas de cuasi-control. Por ejemplo, en vez de medir solamente una variable dependiente, medimos una segunda variable dependiente que creemos que podría no estar afectada por la intervención, ¿sí? O una cohorte anterior. Esto es un poco más complicado, pero con el ejemplo que se me ocurrió y que es un poco cercano a una noción que tienen los autores del material que ustedes tienen que leer, capaz que lo entiendan, ¿sí? Seguramente muchos de los que están cursando con nosotros están al tanto de que el año pasado cambiamos el plan de estudio en la facultad. ¿Sí? Si quisiéramos hacer un estudio sobre el impacto del nuevo plan de estudios sobre, qué sé yo, la tasa de egreso de los estudiantes de psicología, o el nivel de conocimiento que tienen ahora de otras temáticas, podríamos considerar dos cohortes, ¿sí? Una cohorte que hizo toda su carrera con el plan 86, contra la cohorte que empieza, o que empezaría con el plan nuevo, ¿sí? Que creo que en sentido estricto serían, si todo avanza según lo establecido, los del año que viene, porque no sé si considerar a los que empezaron la carrera de psicología este año como cohorte, pero no importa, el ejemplo se sostiene por lo siguiente, es decir, uno tiene que considerar que hay un grupo de individuos que es igual en todos los aspectos al grupo que le interesa, nada más que uno fue expuesto a un programa específico y se lo puede medir en su rendimiento en relación a ese programa específico, plan viejo, y otro grupo va a ser evaluado en el programa que realmente yo quiero saber si funciona o no, que es el plan nuevo, ¿sí? ¿Ok? Nada, ese sería un ejemplo de diseño pre-post con una forma de cohorte, de quasi-control establecido en que comparé o pretendo comparar dos cohortes diferentes, ¿ok? ¿Está? Cohorte plan viejo versus cohorte plan nuevo, porque lo que me interesa saber es si el plan nuevo funciona o no. ¿Está? ¿Ok? ¿Por qué procedería de esta manera? Pues bien, porque hoy sería muy difícil sostener éticamente que si ha habido una serie de fundamentos académicos que han llevado a una institución a considerar que un plan nuevo es sensiblemente distinto de un plan viejo, sería un poco complicado exponer a los estudiantes que ingresan a la carrera de psicología en el 2020 a la mitad, por azar, al programa 86 y la otra mitad al plan 2020. ¿Sí? Tendríamos que tener doble materia de métodos, doble materia de escuelas, doble materia, cada una con un programa viejo y nuevo, y todos los estudiantes pasando por cada uno de esos programas para poder hacer las comparaciones en el sentido de un experimento tradicional. No se puede. ¿Sí? Pero si considero la situación natural es que ya ha habido estudiantes que han pasado por el plan viejo o están terminando de pasar por el plan viejo y eventualmente habrá estudiantes que comenzarán con el plan nuevo. Entonces yo puedo hacer esa comparación. ¿Sí? No tiene el nivel de super control de un experimento tradicional, pero es un cuasi experimento y me permite sacar, si lo logro hacer y me da datos interesantes, me permite sacar conclusiones respecto de los beneficios de un plan u otro. ¿Ok? ¿Está? Otro contexto donde podemos trabajar, ya no con cohortes anteriores, sino con el otro ejemplo de control, que es usar una segunda variable dependiente, se da mucho en el ámbito de la clínica y sobre todo en el ámbito de la clínica que sigue los principios de la psicología cognitivo-conductual, ¿sí? Hay muchos procedimientos dentro de la psicología cognitivo-conductual que están dirigidos a modificar comportamientos, básicamente, ¿sí? Entonces, lo que uno puede hacer es elegir el comportamiento que genuinamente cree que va a ser afectado por la intervención y elegir otro comportamiento que no cree que vaya a ser afectado por la intervención, pero que es un comportamiento interesante y fácil de medir, ¿sí? Por ejemplo, en un dispositivo muy frecuentemente usado en el ámbito de las terapias cognitivo-conductuales es lo que llamamos como economía de fichas, ¿sí? Que se basan en el principio de aplicación de refuerzos por el logro de determinadas tareas, ¿sí? Por eso en la gráfico, con la figura que acompaña esta filmina, ven ahí moneditas, caramelos y fichitas, ¿está?
Yo podría pensar como conducta target la de reducir el número de cigarrillos fumados o qué sé yo, o, incrementar la conducta de cuidado y higiene personal, por ejemplo. Esa es mi conducta target. Yo creo que si cada vez que el participante o los participantes de ese grupo ejecutan esa tarea y les aplico una intervención, un refuerzo, una fichita, lo que sea, ese comportamiento se va a adquirir y se va a sostener en el tiempo. Puedo elegir un segundo comportamiento que no esté siendo trabajado directamente con el refuerzo, a ver si cambia, qué sé yo. Entonces, si mi comportamiento target es el cuidado de higiene, podría elegir como segundo comportamiento, qué sé yo, no sé, los hábitos de alimentación saludable. Tendrían que mejorar directamente por aplicación de la ficha, no, porque en principio no van a ser contingentes los refuerzos y por alguna otra razón de diseño de investigación. ¿tá? Entonces, yo puedo correr un diseño así cuasi experimental con participantes de un programa que son expuestos a esta intervención cognitivo-conductual de refuerzo diferencial y evaluar si efectivamente cambian los hábitos de higiene y evaluar si de manera concomitante cambian los otros comportamientos. ¿sí? Porque la comparación de esos dos elementos me va a poder determinar si mi programa es efectivo y si es efectivo de manera específica o si es efectivo de manera inespecífica. O sea, si de pronto por ser expuesto a un programa de reforzamiento diferencial, un conjunto de individuos empiezan a mejorar un montón de aspectos que no están relacionados entre sí, hay algo que no tengo bien definido respecto de mi intervención y no podría recomendarlo para específicamente tratar algo. ¿sí? Nada, ese tipo de control es bastante frecuente en el ámbito de la psicología clínica, incluso en el ámbito de la psicología educacional, donde yo estoy poniendo a prueba una intervención para mejorar algún indicador puntual, bueno, y podría introducir una segunda variable dependiente no directamente relacionada para ver si cambia o no cambia. ¿okay? Porque si cambia todo al mismo tiempo, quiere decir que mi intervención probablemente o no es específica o no es la responsable de los cambios que está habiendo. ¿sí? Entonces, deberé pensar otro estudio o ajustar la intervención. ¿Está? En cualquier caso, las medidas se hacen pretest y posttest en el mismo lapso de tiempo para cada uno de los grupos que estemos considerando. ¿Vamos? Vamos a otro territorio de diseños en donde por el motivo que sea no fue posible hacer la medición pretest. ¿sí? O sea que ya sabemos que tenemos alguna dificultad. Pero no obstante podemos crear algún tipo de investigación al respecto. ¿sí? En este caso, y para que más o menos rápidamente entiendan a lo que me refiero, fíjense que a la derecha tienen 3 casos neuropsicológicos famosos. ¿sí? Phineas Gage, Le Borgne y HM, Henry Molaison. ¿sí? Capaz que los han visto, no sé si a todos, pero algunos seguramente tienen que haber visto en alguna materia previa. Yo al menos he mencionado cuando todavía estaba en escuelas el caso de Le Borgne, cuando hemos hecho una mirada histórica sobre los orígenes de la psicología cognitiva. ¿sí? Así que si alguno estuvo en algún teórico mío en ese momento, capaz que lo recuerdo. Y si no, capaz que lo hayan visto en Neurooficio o estén viendo o los hayan visto en algún momento en algún contenido de psicobiología experimental. Y si alguno opta por neuropsicología, seguramente los va a ver en neuropsicología el año que viene. ¿sí? Son casos famosos, son casos en donde una persona sufrió algún tipo de lesión del sistema nervioso central y algún especialista tuvo la oportunidad de evaluar los cambios conductuales siguientes a la lesión. ¿Estamos? Pero no había medición del desempeño basal o el desempeño pretest de estos participantes. ¿Se entiende? ¿Sí? En el caso de Phineas Gage era un capataz en una empresa ferroviaria que sufrió un accidente, o sea, estaba supervisando unas obras y en el momento que estaba supervisando las obras ocurrió una explosión y esa explosión hizo que una barra de acero le atravesara la base de la frente y saliera por arriba. ¿sí? Phineas Gage sobrevivió a eso, pero el Phineas Gage que sobrevivió era uno muy diferente en términos de perfil conductual al previo. ¿sí? Y digamos, sabemos mucho sobre él por dos razones. En principio porque el médico que lo atendió pudo hacer un seguimiento de él en su momento, en 1800 y pico, y dejó todo registrado, afortunadamente. Todos los cambios que fueron ocurriendo en la vida de Phineas Gage. O sea, se desbarrancó mal Phineas Gage, lamentablemente, porque se transformó en una persona con comportamiento errático,
agresivo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Un cambio drástico. No había mediciones pre-test en el sentido estricto, pero sí había una reconstrucción que hizo el médico de Phineas Gage, porque, bueno, obviamente le preguntaba a su empleador, a familiar y qué sé yo, y decía, bueno, fulano era así, se portaba así, qué sé yo, nada que ver con ahora, etcétera, etcétera. ¿Ok? Un procedimiento similar siguió la persona que evaluó a Le Bon. Le Bon es el primer caso registrado de alguien que sufre algún tipo de accidente, de lo que hoy llamaríamos accidente cerebrovascular, localizado en un área del lenguaje, ¿sí? Entonces, Le Bon, como otros casos que fueron registrados en esa época, son los casos que dieron pie a que dos referentes de la neurología y la neuropsicología en sus primeros momentos, Barnick y Broca, pudieran sistematizar estos casos y decir, bueno, cada vez que se lesionan estas áreas pasa esto. Hay alteraciones o en la producción del lenguaje o en la comprensión del lenguaje. ¿Okay? Pero de nuevo, había muy poca información sobre las condiciones previas de los pacientes porque nadie fue a producir un accidente cerebrovascular en estos individuos. Lo sufrieron naturalmente. ¿Está? Tercer caso, el de HM, como se lo conoce popularmente en la literatura, y ahora se lo conoce por el nombre completo, que es Henry Molaison. Henry Molaison era una persona normal que sufría de epilepsia. Y una epilepsia muy refractaria a los tratamientos de la época. Entonces, el equipo que lo atendía decidió que la mejor solución para evitar que la epilepsia continuara afectándole era una psicocirugía. Con lo cual decidieron hacer una intervención y afectar unas lesiones afectar mediante lesiones unas áreas muy específicas del cerebro que estaban localizadas en el hipocampo. Entonces, cuando hacen eso y se recupera de la evaluación, lo que descubren es que la lesión había traído una serie de consecuencias muy particulares. Todos los mecanismos de memoria de HM, de memoria de corto plazo, estaban volados, ¿sí? Un ejemplo prototípico, que capaz que lo recuerden, y si no lo van a ver cuando analicen el caso, es que el equipo se tenía que presentar, cada vez que se presentaba con HM, se presentaba como si fuera la primera vez. Hola, soy Juan Godoy, soy tu neurólogo, te voy a evaluar hoy, qué sé yo, HM interactuaba conmigo durante todo ese tiempo, pero una vez que dejaba de hacer esa tarea conmigo y se distraía y me volvía a ver, no sabía quién era yo. No sabía que era Juan Godoy, ni que era el neurólogo, ni que lo estaba por evaluar, o que lo había evaluado recientemente. ¿Vale? Son todos ejemplos de situaciones muy comunes dentro del campo de la neuropsicología, un campo muy cercano para los psicólogos, en donde uno por ahí no cuenta con la información pre-test porque no la midió y obviamente no puede hacer el experimento, a menos en humanos, de lesión de áreas del sistema nervioso central para evaluar qué pasa después. ¿Sí? Eso es más territorio de la neuropsicología experimental o de la psicología comparada, donde uno puede trabajar con modelos animales y puede utilizar la técnica de lesión cerebral, ¿sí? Pero en humanos no podemos hacer eso. Entonces trabajamos con experimentos naturales. Lo que ocurre acá, lo evaluamos y después hacemos seguimiento. Entonces, por ejemplo, en estos casos, uno podría decir, bueno, ya la lesión está establecida, lo que podemos hacer es ver si hay un programa de rehabilitación neuropsicológica es mejor que otro para mejorar a estos participantes, a estos pacientes, ¿sí? Eso daría pie al uso de un diseño de observación en solo post, ¿sí? Yo no pude, por el motivo que sea, hacer la medición pre-test, pero sí puedo identificar que tienen una cierta condición, aplicar una intervención, mi variable independiente, y medir después los cambios, ¿sí? ¿Ok? Y si encuentro modificaciones positivas, puedo, siendo conservador, decir algo respecto de la naturaleza de la intervención o hacer alguna recomendación al respecto. Hasta ahí. ¿Por qué? Porque no tengo las mediciones pre-test, ¿sí? No sé de qué nivel partieron. ¿Ok? ¿Estamos? ¿De acuerdo? Entonces, solamente podemos tomar medidas tras la intervención, una intervención que ha podido hacer el investigador o la investigadora, ¿sí? O no. Podría ser una cosa que ya está establecida, ¿sí? Dentro de esta categoría, perdón, se han podido usar varios diseños. Además del simple, que implica que no hay otro grupo para comparar, es decir, podemos tener un diseño de un solo grupo con solamente mediciones post-test, ¿sí? Pobre. Pero si no queda otra cosa para hacer, se puede hacer, ¿ok? Y hay otras opciones. Vamos. Esta sería una representación prototípica de un diseño solo post, pero de comparación de grupos, ¿sí? Tengo el grupo que recibe la intervención y tengo el grupo que no recibe la intervención, ¿sí? Y hago mediciones post-test, ¿ok? Tenemos entonces dentro de los diseños solo post, diseños con un solo grupo de quasi control simultáneo o una cohorte anterior puede ser,
como el ejemplo del plan de estudios que di antes, ¿sí? Tenemos la medida de la variable dependiente en dos grupos, tras aplicación del tratamiento en uno de ellos, el otro es de comparación y no se forma al azar para poder cumplir con el criterio de que sea un diseño cuasi experimental. Y en algunos casos este grupo puede ser de una cohorte anterior, ¿sí? Tomemos el ejemplo del plan de estudio, adaptándolo podríamos decir que no tuvimos medidas pre-test y arrancamos con un plan viejo versus un plan nuevo y medimos solamente post-test, por ejemplo, ¿está? ¿Ok? Son diseños muy rudimentarios, pero son diseños válidos cuando no queda otra posibilidad de trabajar que no sea así, ¿vale? También podemos tener diseños con 2 o más tratamientos. Serían 2 o más variables independientes, ¿sí? Ahí tenemos información sobre la variable dependiente en grupos que han sido sometidos a diferentes modalidades de tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, en el estudio clásico que está mencionado a la derecha, lamento la captura, que no sea una captura de pantalla del estudio original, pero como es tan viejo, no lo pude conseguir, ¿sí? Lo que tienen ahí es la versión resumen digital de hoy, ¿sí? Este es un estudio de hecho, clásico dentro del ámbito de la psicología educacional, porque fue el primer estudio que evaluó cuánto pesan las expectativas del docente sobre los estudiantes que va a recibir, con los que va a trabajar, ¿sí? Entonces, es muy sencillo lo que hicieron acá. Le dijeron a un profe que los estudiantes que iban a recibir tenían una de estas dos condiciones. O venían de hermanos que ese profe ya había tenido y que habían sido brillantes, muy buenos estudiantes, o venían de hermanos que ese profe ya había tenido y que habían sido terribles. ¿Sí? Expectativas. Creencias que yo tengo. ¿Ok? ¿Está? Entonces, este fue uno de los primeros estudios que evaluó experimentalmente, cuasi experimentalmente, el efecto de las expectativas sobre la enseñanza. ¿Ok? Es de 1973 y lo hizo Sieber. ¿Ok? ¿Estamos? Y usó esta estrategia, ¿sí? Obtuvo información en dos grupos diferentes. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿Sí? ¿El resto? No preguntas. Bueno. Dejamos los diseños transversales, ¿sí? Y nos metemos con los diseños longitudinales, ¿sí? Repasemos rápidamente. El objetivo de los estudios longitudinales es analizar procesos de cambio, ¿sí? Eso ya los vimos en los diseños experimentales de caso único fuertemente, ¿sí? Queremos analizar procesos de cambio y queremos explicar esos procesos de cambio, ¿sí? Entonces, la idea es caracterizar el cambio de la variable de respuesta, de las modificaciones en la variable dependiente en función del tiempo, ¿sí? Y ver qué covariables pueden estar contribuyendo a ese cambio también, si es posible, ¿sí? El aspecto central específico de este enfoque, entonces, ¿cuál es? Medir, tomar registro u observaciones de la misma o de las mismas unidades, de los mismos participantes a lo largo del tiempo, ¿sí? En el diseño de caso único de un individuo y en los diseños que estamos viendo acá de un conjunto de individuos que, como mínimo, están organizados en, por lo menos, un grupo experimental y un grupo control, ¿sí? Idealmente, ¿sí? Pueden ser menos, capaz que sí, ya veremos. Los cambios, los diseños longitudinales están siempre asociados entonces a cambios intraindividuales, ¿sí? Lo que queremos ver es cómo van cambiando un grupo a lo largo del tiempo en función de la aplicación de una intervención. ¿Está? Ha de tenerse en cuenta que en estos estudios, deben tener en cuenta que en estos estudios no siempre las unidades de observación o análisis son individuos, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos estar considerando unidades más amplias, un barrio, un área urbana, una familia, una fábrica, una ciudad, un país, ¿sí? A esto nos lleva ya al territorio de la evaluación de programas, ¿ok? Nada más que con estrategias de medidas repetidas o diseños longitudinales. ¿Estamos? Entonces, estos diseños tienen como estrategia de recogido de datos la técnica de medidas repetidas, ¿sí? Cada unidad de trabajo, por lo general los individuos, es medido en diferentes puntos del tiempo en forma secuencial. ¿Ok? Día 1 hizo tal cosa, día 2 hizo tal cosa, semana 1 hizo tal cosa, semana 2 hizo tal cosa y así. ¿Ok? Es la misma lógica que discutimos la semana pasada para el caso de los diseños experimentales de caso único. ¿Vale? Entonces, puesto que no es posible prescindir de los diseños longitudinales para el estudio del cambio, tenemos que tener en cuenta la forma en cómo obtenemos los datos, la distinción entre los modelos de cambio intraindividual y los modelos de cambio interindividual, porque estamos evaluando un individuo o un conjunto de individuos y estamos viendo cómo ese individuo o ese conjunto de individuos cambia a lo largo del tiempo,
Pero idealmente tenemos otro conjunto de individuos con los cuales los comparamos, ¿sí? Así que también tenemos que tener en cuenta los cambios entre ellos a lo largo del tiempo. ¿Okay? Esto nos va a llevar a una serie de estrategias de análisis de datos un poco más complejas que las que normalmente veníamos haciendo, ¿sí? Porque, por ejemplo, con el ejemplo prototípico, diseño pretest, post-test con grupo control. Sea seleccionado al azar o no seleccionado al azar, que es lo que correspondía a un diseño cuasi experimental. Lo resolvemos con una prueba T, típicamente, ¿sí? Pero cuando tenemos muchas medidas repetidas, ya se nos empieza a complicar el panorama. Entonces vamos a pensar, por ejemplo, una ANOVA de medidas repetidas, ¿sí? Que es un tipo de diseño muy especial en donde yo puedo cargar ahí cada una de las medidas, 1, 2, 3, 4, la que sea que tenga, y considerarla como un factor más dentro de la evaluación que voy a hacer estadísticamente, ¿sí? Voy a considerar un factor puede ser el grupo al que pertenece, experimental y control, otro factor puede ser el género de los participantes y otro factor van a ser las medidas repetidas. O sea, eso ya no lo puedo hacer con una prueba T. ¿Okay? Necesito un análisis de varianza como mínimo de medidas repetidas y de ahí para arriba algún análisis estadístico más complejo. ¿Por qué? Porque lo que quiero hacer es esto. Entre los modelos que analizan y describen los patrones de cambio durante el desarrollo de un individuo y los modelos que analizan los patrones de cambio al comparar dos o más grupos de sujetos, necesito justamente poder ver esas modificaciones a lo largo del tiempo, ¿sí? Es un enfoque mucho más coherente y mucho más comprensivo dentro del diseño longitudinal, pero de nuevo, requiere de un conocimiento de ciertas técnicas de análisis de datos que tienen cierta complejidad, ¿sí? Pero que son muy útiles porque aportan justamente mucha información. ¿Qué tipos de diseños longitudinales hay? ¿Y cuál es la terminología que se usa dentro del universo de los cuasi experimentales? Déjenme hidratar. Una primera terminología es esta. Diseños de serie temporal interrumpida, ¿sí? Interrumpida simplemente hace referencia a que estoy tomando medidas en diferentes momentos del tiempo, separados por horas, días o lo que sea, ¿sí? Fíjense, en la figura que acompaña esta filmina, a la derecha tienen un diseño pre-test, post-test de un solo grupo de series temporales interrumpidas. Cada vez que ven una letra O es una medida de la variable dependiente. Fíjense que en la línea de arriba tenemos O1, O2, O3, es decir, hice 3 medidas de la variable dependiente. Recién ahí apliqué mi intervención y después tenemos O4, O5, O6. Nuevamente medí la variable dependiente en 3 diferentes momentos. ¿Ok? Este es un diseño de serie temporal interrumpida simple, porque tengo solamente un solo grupo. ¿Ok? Es interesante porque tengo muchas medidas de la variable dependiente antes y después, pero es medio pobre porque no tengo un grupo de comparación de referencia, lo cual me lleva al siguiente dibujo que tienen abajo, ¿sí? El del pre-test, post-test, pero con grupo control. Ya acá tengo un grupo control que es medido exactamente igual que el grupo que recibe la intervención, y la diferencia está dada porque no recibe la intervención. Entonces, cualquier diferencia que yo encuentre después al hacer las comparaciones entre los grupos, puedo pensar que la puedo atribuir a la influencia de la variable independiente. ¿Sí? Es la lógica, es la misma que la lógica de los diseños experimentales. ¿Sí? La naturaleza de la variable dependiente entonces permitiría tomar medidas repetidas, muchas, antes y después de cada intervención. ¿Sí? Hay distintas variedades de este tipo de diseño, eso es importante que lo tengan presente. Por ejemplo, el diseño simple, ¿sí? Se llamaría así: diseño de serie temporal interrumpida simple, ¿sí? Y puede haber también con grupo de cuasi control, que es el ejemplo que veíamos en la línea de abajo, en la filmina esta. Y puede haber con cuasi control en una segunda variable dependiente, etcétera, etcétera, ¿sí? Ya vamos a ver algunos ejemplos, ¿ok? En la filmina, en el gráfico que acompaña a la filmina, tienen un estudio clásico del 77. De hecho, 2 de los 3 autores ahí son referentes del campo de la metodología en ciencia del comportamiento, que son Campbell y Glass. En este estudio de Ross, Campbell y Glass de 1977, usaron una estrategia de serie temporal interrumpida para evaluar una cosa muy interesante. Este sería un ejemplo de estudio de evaluación de programas. ¿Qué hicieron ellos? Evaluar si la puesta en vigencia de una legislación en el ámbito del Reino Unido dirigida al tema de la seguridad vial
tenía un impacto sobre la cantidad de accidentes y un montón de indicadores asociados con esa medida, ¿sí? Entonces, es un estudio interesante porque a nosotros, por lo menos para los fines de lo que estamos discutiendo, sirve para lo siguiente. Primero, para mostrar que en muy diversas situaciones de la vida cotidiana uno puede recurrir a las estrategias de diseños cuasi experimentales, que muchas de esas situaciones tienen que ver con la evaluación de un programa, de una intervención. En este caso, el ejemplo que tienen acá y que pueden rastrear después por la web, es un ejemplo dirigido a evaluar una política pública. De eso se trata, ¿sí? Un gobierno, en este caso el gobierno británico, decide tomar medidas para mejorar la seguridad vial en su territorio. Bueno, alguien decidió evaluar si esa medida realmente, si esa política pública realmente tenía un impacto sobre el comportamiento de los ciudadanos. Entonces recurrieron a esta estrategia, ¿ok? Donde evaluaron una serie de indicadores para poder determinar si efectivamente funcionó o no, ¿sí? La conclusión no es lo que está resaltado ahí, yo lo que le resalté ahí es simplemente la definición de un diseño casi experimental, simplemente para que nos vuelvan a repasar cuando la lea. Pero en la última línea, los autores dicen, se concluye que la legislación sí salva vidas y previene lesiones y que continúa teniendo un efecto benéfico importante en las autopistas británicas, ¿sí? Y después otra recomendación extra, que esa ya es de marketing de la técnica de investigación, dice, se cree que el método de evaluación utilizado puede ser replicado en la evaluación de los efectos de los cambios sociales generalmente y de los cambios legales en particular, ¿sí? O sea, una recomendación de que la técnica de series de tiempo interrumpida puede ser una muy buena técnica para evaluar políticas públicas, ¿ok? Y otras cosas también. Acá tiene un ejemplo más concreto de diseño de serie temporal interrumpida simple, ¿sí? El simple es un solo grupo, se le aplica el tratamiento que sea, pero tomamos varias medidas de la variable dependiente antes de la aplicación del tratamiento y después de la aplicación del tratamiento, ¿sí? En este caso, uno de los mismos autores de antes, no, perdón, otro, es un Ross diferente. Aaron Ross y Susan White hacen un estudio para evaluar el impacto de otra política pública, ¿sí? ¿Qué pasa con algunos comportamientos, como por ejemplo, llevarse cosas sin pagar de las tiendas de cercanía, manejar afectado por el alcohol o rechazar el uso del alcoholímetro? Bueno, ¿qué pasa con esos comportamientos cuando la persona que está involucrada en eso de pronto ve su nombre en un cartel, en la vía pública, diciendo, Juan Godoy se llevó cosas sin pagar del kiosco Los Pibes del Barrio, ¿sí? O un cartel grande en la vía pública que diga, no sé, Patricia Altamirano rechazó el uso del alcoholímetro en la entrada a Ciudad Universitaria, ¿sí? O sea, imagínense una intervención de esa naturaleza. Bueno, nada. Evidentemente, en algún lugar que pueden buscar, que creo que es de nuevo el Reino Unido, alguien decidió que eso podría ser una buena política, ¿sí? De decir, bueno, a ver, vamos a empezar a publicar los nombres de las personas que fueron encontradas en estas situaciones, a ver cómo esto impacta en el comportamiento en general de la población, ¿sí? Yo creo que acá lo que hacían eran publicar los nombres en el diario, ¿sí? En un diario de algún lugar, ¿sí? Nada. Entonces, aplicaron este diseño de serie temporal interrumpida simple para ver si estos indicadores bajaron significativamente, ¿okay? Nada. De nuevo, un ejemplo de aplicación de esta tecnología para evaluar algo que fue, en este caso, como una especie de experimento natural. La política de hacer público los nombres, en este caso en un medio gráfico, en un diario, lo que sea, de personas implicadas en comportamientos antisociales, por poner un nombre, ¿sí? A ver y ver qué dio, ¿ok? ¿Vamos? Otro tipo de estudio es cuando agregamos un grupo cuasi control, ¿ok? Es igual que en el caso anterior, pero le agregamos un grupo de comparación y hacemos las mismas medidas. Muchas medidas de la variable dependiente antes y muchas medidas de la variable dependiente después de la intervención, ¿sí? La condición para que sea un cuasi experimento es que el grupo control acá no debe haber sido seleccionado por azar, ¿ok? Y el ejemplo que tienen acá es un ejemplo de Max Sweeney, medio viejito, pero que tiene que ver con el universo de la aplicación de tecnologías de conductuales, por conductuales, perdón, me refiero a
a tecnologías que vienen del campo de la psicología conductista, ¿sí? O del conductismo, ¿sí? Este estudio se llama Efectos del costo de respuesta en el comportamiento de 1 millón de personas. Aplicando un cargo, un costo, a la asistencia telefónica en un lugar, Cincinnati, en Estados Unidos, ¿sí? Nada, es un estudio en donde lo que querían ver era si cambiaba el uso de un servicio, si en vez de ser gratuito, se le empezaba a pedir a la gente que pagara por el servicio, ¿sí? La idea, ¿cuál es acá? No, digamos, no sobrecargar el servicio con consultas que por ahí se podrían evacuar de otra manera, ¿ok? Si yo tengo que pagar por una consulta, capaz que lo piense 2 veces antes de hacer la consulta. Por ejemplo, imaginemos una situación cercana para nosotros, como profes y como estudiantes. Imaginemos que las consultas en el foro teórico de la Facu no fueran, de la materia, no fueran gratuitos como hasta ahora, ¿sí? Que cualquiera puede hacer una pregunta y nosotros respondemos lo que sea, ¿sí? Profe, ¿cuál es la diferencia entre los experimentos de caso único y los experimentos de comparación de grupo? Respondemos, ¿sí? Profe, ¿por qué adoptamos las normas APA? Respondemos. Profe, ¿por qué no me puedo cambiar de comisión? Esta consulta no es del foro de consultas teóricas, pero la respondemos igual, ¿ok? ¿Sí? Imagínense si para hacer eso, antes de poder hacer una consulta tan directamente, hubiera un costo asociado, que no tiene por qué ser económico, un costo de proceso. Antes de hacer eso hay que llenar un formulario. O hay que resignar medio punto de algo, qué sé yo, algo que tenga un impacto sobre ese comportamiento. ¿Va a cambiar el comportamiento de uso indiscriminado del foro? Probablemente sí. ¿Sí? Imaginemos que esta medida se pusiera en marcha ahora y quisiéramos que se disminuya el uso del foro de consultas teóricas para cosas que no sean consultas teóricas. Entonces, por cada consulta administrativa que va ahí y en lugar de donde debería ir, restamos medio punto en la pregunta del examen. Muchos de ustedes, además de enojarse, pasado el enojo, empezarían a meditar y decir, bueno, che, ¿esta será una consulta teórica o administrativa? Bien, si es teórica, va por acá, ¿sí? Es un comportamiento que yo puedo regular o intento regular con una intervención. En este caso, lo que hicieron fue algo similar. Se trataba de una línea telefónica que hasta ese momento se usaba de manera indiscriminada y lo que hicieron fue acordar con el gobierno de Cincinnati para que esa línea, a partir de tal momento, durante cierto tiempo, estuviera puesto un costo extra. Y evaluaron antes y después el impacto sobre el uso de esa línea de asistencia para poder concluir si había algo asociado con la intervención o no. ¿Okay? ¿Estamos? Aplicación de una tecnología de diseño de serie temporal interrumpida con un grupo de quasi control para evaluar si es posible pensar algún tipo de intervención para disminuir el costo del uso de un servicio, ¿sí? Los gráficos de diseños de serie temporales de quasi control en general se parecen mucho a este que les estoy mostrando acá ampliado. Este es el original del estudio de recién, en donde se evaluó si aplicar una tarifa sobre un servicio modificaba el uso del servicio. ¿Ok? Nada, generalmente se representan así. En el eje de abajo, el paso del tiempo. En el eje vertical, siempre la variable dependiente. Eso ya lo vimos en la semana pasada con los diseños experimentales de caso único. Y lo que tienen acá son representados los diferentes tipos de intervenciones o tratamientos. Cuando se aplica la tarifa y los cambios antes y después de hecho, están representados, fíjense en el cuadro. Arriba dice fase preintervención sin aplicación de la tarifa. Fase post-intervención, donde se le aplicaron 20 centavos de cargo por cada llamada que se hacía. ¿Sí? 20 centavos de dólar. ¿Ok? Y los cambios en el uso de ese servicio. ¿Ok? Y la línea negra es el control. Es el uso de la asistencia para líneas de larga distancia. Que como no se hizo nada, lo que se hizo fue medirla a lo largo del tiempo y se ve que no resultó afectada. ¿Está? La otra, que está representada por los puntitos blancos sin rellenar, fíjense cómo está durante la etapa de preintervención, se empieza a aplicar la intervención y cómo cae el uso de esa tarifa, de ese servicio cuando se empieza a cobrar por el uso del servicio. ¿Está? ¿Ok?
Este es un ejemplo de un diseño de serie interrumpida con grupo cuasi control. ¿Estamos? Volvemos al estudio de Ross, Campbell y Glass, que les había mencionado antes. Nada más como, en este caso se los traigo como ejemplo de un diseño cuasi control, pero en una segunda variable dependiente, ¿sí? El grupo de comparación no está constituido por otras personas, sino que son las mismas personas medidas en otra variable dependiente que no está sometida a tratamiento. ¿Está? Porque acá lo que se evaluaba era no solamente si disminuían los accidentes, sino que si disminuían otros comportamientos no directamente asociados con la medida del uso del alcoholímetro y de otras medidas destinadas a mejorar la seguridad vial. ¿Ok? Es el mismo grupo, pero evaluaban diferentes, en más de una variable dependiente. ¿Sí? Y ya acercándonos al final, tenemos otro tipo de diseño, que es un diseño un poco más complicado de entender, pero que si logro transmitírselo a ustedes van a captar. Se llama diseño de discontinuidad en la regresión. Regresión seguramente tiene algún sentido para ustedes. No estamos hablando de la regresión del psicoanálisis, por favor, ¿sí? Es otro el sentido que tienen que recuperar. Es el sentido que viene probablemente de algún aspecto discutido en psicoestadística y si no, eventualmente en técnicas psicométricas, ¿sí? Y que de hecho en algunos de los repasos que van a tener que hacer para evaluar los aspectos vinculados con las amenazas a las habilidades internas y externas va a aparecer, ¿sí? La palabra regresión para nosotros por ahí la asociamos con regresión a la media, que es un efecto que ocurre cuando trabajamos con individuos que están en puntuaciones altas dentro de la famosa curva de distribución. En vez de trabajar con los individuos que están en la fase media de la curva, trabajamos con los individuos que están en los extremos, ¿sí? Y si es un diseño en donde esos individuos son sometidos a múltiples medidas en el tiempo, hay un artefacto estadístico que hace que cada vez que lo estemos midiendo, las puntuaciones de esos individuos se vayan regresionando, vayan acercándose a la puntuación de la media, ¿sí? Le doy un ejemplo bien rústico. Y si Silvina tiene otro para aportar, que lo aporte. Si yo trabajo con los individuos que tienen las mejores calificaciones en el método, hay un fenómeno muy particular, como si estoy trabajando con los individuos que tienen las mejores calificaciones en el método, es muy difícil que sean mejores que eso, ¿sí? Ya están arriba, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, si yo estuviera dispuesto a poner a prueba el método brusino de enseñanza de metodología solamente con los chicos o chicas que tienen los mejores rendimientos, capaz que no veía nada, porque como ya están ahí en el extremo alto del rendimiento, no puedan subir mucho más y no muestren beneficios. O lo que es peor, si estoy además mezclándolo con un diseño que tiene medidas repetidas en el tiempo, en vez de seguir subiendo, vayan empezando a caer paulatinamente. Y no sería por un efecto negativo de la técnica de enseñanza de la doctora Brusino, sino simplemente por un artefacto estadístico. ¿Okay? Lo mismo vale para el caso de los estudiantes que están en la parte más baja del nivel de rendimiento, ¿sí? Más bajo no pueden caer, ¿sí? No pueden sacar menos de 1 o 2, ya sería una cosa muy extrema, ¿ok? Entonces, ¿qué les queda ahí? Naturalmente sostenerse o empezar a mejorar, ¿sí? ¿Ok? Si yo tengo un diseño que implica múltiples medidas sobre ese grupo, podría ocurrir que empiece a notar mejorías, pero no necesariamente asociadas con el efecto potencialmente benéfico de un nuevo programa de enseñanza de la metodología de la doctora Brusino, sino simplemente porque, bueno, hay un artefacto estadístico que hacen que se vayan acercando a la puntuación media, ¿sí? A esa regresión me estoy refiriendo, ¿sí? A la que resulta de considerar las puntuaciones de grupos, ¿sí? A veces es una amenaza, y en este caso se llama regresión a la media, pero otras veces yo puedo usar esta información como una forma de configurar grupos, ¿sí? Y trabajar con esa información, ¿sí? De eso se trata en la estrategia dentro de los diseños cuasi experimentales que hace referencia a los diseños de discontinuidad en la regresión. La intervención, es decir, la aplicación de mi variable independiente se va a producir a partir de un valor pre en la muestra, ¿sí? Y vamos a estudiar los valores post en el entorno de ese punto, ¿sí? ¿Ok? ¿Estamos? Es decir, yo voy a tomar una medida pre de la variable dependiente que me interesa considerar como punto de partida, ¿sí? Voy a aplicar una intervención y después voy a ver cómo se producen las mejorías en esa intervención, pero ya sabiendo que estoy partiendo de este valor promedio, ¿sí?
El ejemplo que tienen a la derecha es un ejemplo que se ha visto, perdón, muchas veces repetido en el ámbito de la psicología educacional, porque afortunadamente en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, permanentemente se están poniendo a prueba diferentes tipos de programas e intervenciones dirigidos a demostrar que se puede mejorar el rendimiento de pibes y pibas, sobre todo en los primeros años de su experiencia escolar. ¿Okay? Entonces, el estudio que tiene a la derecha, que es un estudio de Ludwig y Miller, hace referencia a un programa que en Estados Unidos fue muy importante, que se llamaba Head Start, ¿sí? Que era un programa que había implementado el gobierno federal para mejorar el rendimiento de todos los pibes en los primeros años del sistema escolar norteamericano, ¿sí? Y lo que querían ver en este caso de estos colegas, Ludwig y Miller, querían tener evidencia de que efectivamente este programa había funcionado, ¿sí? Entonces, para eso aplicaron este estudio de discontinuidad en la regresión, ¿sí? Usaron específicamente un estudio cuasi experimental de discontinuidad en la regresión, ¿sí? Trabajaron con la evaluación como intervención con el programa Head Start, ¿sí? Evaluando cuánto impacta sobre la salud y algunos indicadores escolares de pibes. Y este estudio se hizo trabajando con estados o municipios de los más pobres de Estados Unidos, ¿sí? Y tomaron justamente las puntuaciones promedio de esos estados para empezar a partir de ahí ver si había mejorías o no, ¿sí? El resultado de este estudio le dice a ellos, en este caso, que encontraron evidencia de que podría ocurrir que este programa haya tenido un impacto beneficioso, ¿sí? O positivo, en principio. Pero bueno, es un estudio, nada más. Habría que ver otros más, ¿sí? Estos son los gráficos originales de este estudio que le acabo de mostrar de Ludwig y Miller, para mostrarles a ustedes cómo se parte de una línea de regresión establecida con puntuaciones que son obtenidas antes, y después se empieza a ver si hay modificaciones considerando ese punto de partida. ¿Okay? Hay muchos ejemplos más de aplicación del modelo de discontinuidad de la regresión tomando puntuaciones previas de grupos que están en condiciones muy particulares. Por ejemplo, en el campo de las adicciones, esta estrategia se usa mucho para evaluar justamente a poblaciones que parten de condiciones muy particulares, que tienen algún tipo de, qué sé yo, están afectados por policonsumo, se configuran un grupo muy particular. Uno puede medir qué tan mal están y establecer esta medida promedio de alguna manera, y a partir de ahí evaluar justamente con esa medida promedio si estos grupos mejoran o no cuando se aplica una intervención diferente, un programa de estimulación neurocognitiva, un programa qué sé yo, algo que se usa mucho hoy en psicoterapia, una intervención de aceptación y compromiso, es decir, o alguna otra cosa que se esté trabajando para mejorar los indicadores clínicos. Sentí un teclazo. ¿De quién? No, mío. Es más, a ver, como para ver si queda claro y sea sencillo. Sería como una línea de base promedio. Exacto. ¿Sí? Las líneas de base, recuerden que lo vieron en los diseños de caso único, ¿sí? Cuando se tomaba una línea de base y se aplicaba la intervención. Bueno, esto sería una cosa similar a eso, nada más que en vez de tomar una sola medición, se toma una medida promedio de mediciones. Eso. Básicamente, ¿sí? El ejemplo que tienen en el texto de León y Montero es un ejemplo que por ahí les resulta más familiar porque ellos hablan hipotéticamente de que en la Facultad de Psicología donde están ellos, en el área de psicobiología, están preocupados por los alumnos a los que más les cuesta probar neurociencia. Entonces, desarrollan todo el ejemplo de un hipotético estudio dirigido a mejorar el rendimiento de esos alumnos de neurociencias que son los que tienen las notas más bajas. ¿Ok? Nada, van a ver ahí la estrategia que ellos siguieron de evaluación de los repetidores y que son un grupo de repetidores de neurociencia, son expuestos a esta nueva forma de enseñarla y son comparados contra el grupo de repetidores tradicionales, a ver si hay alguna diferencia o no. ¿Okay? Es un tipo de diseño que, como les decía yo recién, se suele usar mucho en el ámbito de la clínica
Y en el ámbito de la psicología educacional, cuando uno de lo que quiere hablar es de ver, bueno, cómo mejora el rendimiento de grupos, de determinados grupos, particularmente grupos que son los que tienen por ahí más dificultades con un curso. Bueno, si yo ideé un programa que me permitiría potencialmente mejorar el rendimiento de ese grupo, bueno, una estrategia posible casi dentro del universo de diseños cuasi experimentales es como dice la Silvi, de pasar por una medición de una especie de línea basal que yo puedo construir o que ya está dada por datos que simplemente tengo que sistematizar. En el caso del rendimiento académico en la universidad es muy fácil porque hablo del rendimiento que puedo recuperar a través de Guaraní o de las notas internas de una asignatura, por ejemplo. ¿Está? Pero de eso se trata, de comparar las puntuaciones antes y después de la intervención, tomando como referencia ese punto de partida que suele estar asociado con alguna característica muy peculiar. Muy pobre rendimiento, muy malos indicadores clínicos o alguna cosa por el estilo, ¿sí? O en el ámbito laboral, qué sé yo, mucho ausentismo laboral, por ejemplo. Supongamos que encuentro que hay un área de mi empresa que presenta los mayores indicadores de ausentismo laboral. Bueno, a ver, y se me ocurre que al área de recursos humanos se le ocurre una intervención para trabajar sobre eso. Bueno, podrían trabajar sobre ese aspecto, tomando como punto de elemento que, bueno, hay un alto nivel de ausentismo solamente en ese sector. ¿Vamos? Les traigo una mirada un poco más moderna de los diseños de discontinuidad de la regresión, simplemente para que vean que no solamente tienen que ver con estudios viejos, o no solamente con estas áreas que yo les acabo de mencionar del área clínica, o el área laboral, o el área educacional, ¿sí? Esto es un segmento de un paper que yo les voy a recomendar al final, junto con otro más, que revisa la utilidad de los diseños cuasi experimentales en el campo de las neurociencias, ¿sí? Nada, y una de las estrategias que ellos más recuperan en este artículo técnico es justamente el diseño de discontinuidad en la regresión, ¿sí? Sobre todo cuando están trabajando en el campo de las neurociencias con la evaluación de algún tipo de intervención, de algún programa sobre alguna población particular, ¿sí? Nada, después al final les muestro el paper donde sale, simplemente lo traía acá para mostrarles que en la actualidad y en campos que uno asumiría que son ejemplos prototípicos de la rigurosidad, hay una recomendación por la adopción de estrategias cuasi experimentales cuando resulta posible. Y dentro de esas estrategias, por ejemplo, en particular, de los diseños de discontinuidad en la regresión, como los que estamos discutiendo ahora. Como vamos de tiempo, ya tenemos que ir cerrando. Bueno, justo, ya estamos cerrando. Lecturas recomendadas, entonces. Lamento que estén en inglés, pero pueden hacer un esfuerzo usando las herramientas que ya aprendieron de búsqueda bibliográfica para ver si encuentran versiones en español o artículos similares en español. Acá hay dos, uno relativamente viejo y del cual les venía hablando, ¿sí? El de la izquierda es un artículo que pueden rastrear en la web, se puede descargar. Está publicado en una revista que hasta el día de hoy existe, que es una revista fuertemente orientada hacia la psicología aplicada y particularmente la que tiene como marco de referencia a la psicología conductista, en donde hablan sobre los análisis de series de tiempo interrumpida y sus aplicaciones para trabajar con datos de las ciencias del comportamiento, los datos comportamentales, ¿sí? Está bueno el artículo porque, a diferencia de un artículo tradicional, es una pregunta, una respuesta. Una pregunta, una respuesta. Es como si fuera un artículo para estudiar, ¿sí? ¿Ok? En donde se presentan justamente los principales aspectos de los análisis de serie de tiempo interrumpida. Así que si no tienen dificultades con el inglés, se los recomiendo porque la verdad es que es eso. Pregunta, respuesta. Y después de la lectura de eso, no les va a quedar ninguna duda sobre la utilidad de este tipo de estrategia cuasi experimental para este campo particular de la psicología, que es el campo de trabajar con datos comportamentales en el ámbito de la psicología conductista. ¿Okay? Y el de la derecha es el que le venía hablando recién, que es mucho más reciente, que es la causalidad en los estudios cuasi experimentales en la investigación comportamental y la investigación de neurociencias, ¿sí? Está publicado en una revista que es de las mejores que existen hoy para lo que nos interesa el comportamiento humano. Forma parte de la familia de revistas que edita Nature. Se llama Nature Human Behavior. Y es un artículo que ellos llaman de perspectiva. O sea, un grupo de colegas, en este caso Marinescu, Lawlor y Cordin, hacen esta sistematización sobre la utilidad que tiene la aproximación cuasi experimental para dar cuenta de fenómenos de causalidad
en la investigación contemporánea en neurociencia y neurociencia del comportamiento, ¿sí? De ahí saqué este gráfico en donde les hablaba sobre los diseños de discontinuidad en la regresión, ¿sí? Pero están más, hay más. Mucho de lo que hemos revisado ahora, de pre-test, post-test, muchos de esos diseños están mencionados acá, para evaluar, por ejemplo, como dicen ellos en neurociencia, si queremos saber si una medicación afecta la percepción, la cognición o el movimiento, ¿sí? Dicen ellos, los ensayos controlados randomizados son el estándar definitivo para establecer la causalidad, ¿sí? Pero muchas veces no son prácticos, ¿sí? El campo de la investigación de la economía empírica ha desarrollado métodos rigurosos para establecer causalidad, incluso cuando los diseños controlados randomizados, que serían los diseños experimentales tradicionales, no están disponibles. Aquí revisamos estos métodos cuasi experimentales y destacamos cómo los investigadores de la neurociencia y del comportamiento pueden usarlos para investigar y demostrar efectos causales de manera creíble, ¿sí? Fiable, confiable. Estamos, 2 lecturas, una de 1980 y otra del 2018, creo que es este estudio, este paper, para mostrarles a ustedes que los diseños cuasi experimentales forman parte de nuestro campo de hace mucho tiempo, están plenamente vigentes y tienen valor, son necesarios cuando no podemos, por condiciones prácticas, recurrir a estadísticas experimentales tradicionales. Generalmente esa condición práctica que no podemos completar es la de asignación al azar de los participantes a las condiciones que queremos evaluar, ¿sí? ¿Está? ¿Estamos hasta acá? ¿Preguntas? ¿Los matamos? Sí, los matamos. Bueno, no se ven como muchas preguntas. Ni muchos estudiantes. ¿Sí? Casi que hay más profes que estudiantes. Sí. Bueno, yo decirles para que quede grabado aquí que hasta acá son los contenidos que entran en el segundo parcial. Una exclusiva para los 11 fieles que están acá adentro. Nos queda la próxima clase, vamos a ver métodos mixtos, pero eso no lo vamos a incluir en el parcial, en el segundo parcial. Así que hasta esta unidad ingresan los textos para el segundo parcial que tenemos el 15. Por lo demás, decir, digamos, confirmar algo que vos decís, digamos, que no es que los métodos cuasi experimentales son antiguos, sino que deberían ganar cada vez mayor presencia. Digo, la psicología en casi todos sus campos de aplicación tiene intervenciones o diseña intervenciones para lograr cambios. Cambios a nivel de conducta, a nivel de creencias, a nivel de subjetividades, y no ha sido así una práctica regular la aplicación de metodologías que permitan observar con mayor sistematicidad y precisión los niveles de cambio. Y claramente los métodos cuasi experimentales ofrecen esa posibilidad porque ofrecen la posibilidad de aplicarlos en condiciones naturales, que son las condiciones en las que en general trabaja la psicología. Entonces, más que no están para nada desactualizados, sería una muy buena práctica que los psicólogos y las psicólogas incorporáramos estos métodos como forma de valorar inclusive nuestras propias prácticas profesionales. Así que, bueno, dicho esto, gracias por la clase, Juan. Estas unidades son un poco más complejas, más técnicas, pero son importantes como que puedan comprender el carácter central que tienen y el para qué de la aplicación. Igual, perdón, hay puntos que son transversales, o sea, se los dije la semana pasada, se los vuelvo a decir hoy, si ustedes logran encontrar los principios básicos, que de hecho son los que anunció Vicky cuando dio su clase, lo de la antecesión de la barrera independiente y algunos otros elementos, van a ver que esos elementos atraviesan a los diseños de comparación de grupos tradicionales, a los diseños experimentales de caso único, y a los que vimos hoy cuasi experimentales. Luego hay matices, por cierto, pero después en la estructura lógica en general, la forma de organizar los grupos y de considerar las mediciones se comparten. Hay elementos que se superponen. Los diseños de caso único hacen fuerte énfasis en el tema de la medida a lo largo del tiempo. Estos que vimos hoy tienen dentro de su familia de los longitudinales toda esa
ese abanico de posibilidades para justamente observar cambios a lo largo del tiempo. Las técnicas estadísticas que se ponen en juego, excepto para el caso de los diseños de caso único, ustedes ya saben que no necesitan nada más que medir bien la variable y representarla gráficamente, pero las técnicas estadísticas que necesitan para los experimentales son básicamente las mismas que necesitarían para los cuasi experimentales, y si hay variantes, son variantes muy puntuales, ¿ok? Y aspectos como la amenaza, la validez interna y externa están presentes en ambos tipos de estudios. Por eso yo traté muy sintéticamente de ofrecerles ese cuadro comparativo, que es ese tipo de ejercicio que ustedes tienen que hacer. Ver en qué aspectos son similares, en cuáles hay algún matiz y en cuáles no. Por ejemplo, el caso particular que discutimos hoy, el punto de partida para hablar de un diseño cuasi experimental es que no podamos usar el azar para asignar los participantes a las condiciones. Y después la organización es muy similar. Los términos sí comparto con Silvina, que por ahí son un poco áridos, pero si entienden la lógica de cómo se organiza el experimento, cómo se arregla la medición de la variable dependiente y qué rol juega el azar en la asignación de los participantes, ya van a poder evaluar cualquier ejemplo que les demos y leyendo el enunciado van a poder inferir o deducir si se trata de un diseño que corresponde a una estrategia experimental pura o verdadera, o si se trata de una estrategia cuasi experimental. Lean, comparen, resuman, busquen los puntos en común. Fíjense si pueden rastrear ejemplos, no solamente los que están incluidos dentro de las presentaciones que les fuimos dejando, sino ejemplos propios, donde puedan encontrar que los autores claramente indiquen qué tipo de diseño adoptaron. Nada, eso. Básicamente, si pueden hacer ese esfuerzo, van a llegar bien, ¿ok? Bien, nos vemos el próximo jueves. A la misma hora y por el mismo Vaticanal. Nada, y estaremos haciendo los anuncios oficiales para el resto de la gente. Igual ustedes ya pueden compartir lo que les adelantó Silvi, ¿sí? Hasta acá es hasta donde evaluamos, ¿no? Sí. Genial. Bueno, en algún momento del día, gente, esta clase va a estar subida a la BP y la versión en PDF de la clase también. Cualquier duda o consulta, usen el foro de consulta teórica para consultas teóricas y usen el foro de consulta administrativa para consultas administrativas. Todavía no cobramos por nada, pero es nuestra aspiración de que hagan un buen uso de esos recursos. Nos vemos. Cuídense y cuiden a otros. Adiós.